Aquilina Camarena Tinoco sube todos los días estas empinadas escaleras. Como millones de peruanos, se ve forzada a salir de su casa para hacer las compras para el almuerzo y la cena porque no tiene otra alternativa. Vive en una pequeña vivienda junto a su madre, su hija y uno de sus hermanos en la parte más alta del Cerro San Cristóbal, en el asentamiento humano Leticia. Una zona muy humilde en la que muchas personas han visto de pronto reducidos prácticamente a cero los escasos ingresos que tenían antes de la irrupción del COVID-19. ¿Cuántas personas viven en la casa? Yo, mi hermano está adentro, somos 4 personas que vivimos. Mi hermano también trabajaba. Ahora, como dice, con esta pandemia, no podemos trabajar. Yo te vendía mi jugo de naranja en el centro. ¿Para qué? Para que pueda darle, si quiere, un pan para mi hija, ¿no? Pero ahora con esta situación no podemos. Aquilina sale a comprar todos los días al mercado, aún sabiendo que son el principal foco de contagio de COVID-19. Como muchos en esta zona, no tiene refrigerador ni cocina. Sin poder conservar los alimentos, debe enfrentar la calle cada mañana. ¿Dónde cocina usted? Aquí se cocina leña, como tenemos unas cuantas leñas, cocinamos acá. El presidente, ¿no? Dice, tenemos que quedarnos en casa, pero no podemos quedarnos en casa. A veces mi mamá tiene 60 años, a veces diario tengo que bajar al mercado para poder comprar, porque no se puede, no tenemos refri, no se podemos guardar. Benilde Pilcoculqui vive a pocas cuadras de Aquilina y tampoco tiene una refrigeradora para conservar la poca carne que puede comprar ni sus verduras. Yo como no tengo refrigeradora donde guardar, así nada más la guardo, así compro poquito. Así compramos las verduritas y secan también porque no hay refrigeradora. Esto se pone hielo. Aquí se pone hielo y se guarda así un poquito, a veces cuando hay pollito, cualquier cosa se guarda, pero ahorita como les digo, no tenemos dinero, no tenemos dinero ya para comprar. Ambas familias son parte de esos 2 millones de hogares peruanos que viven en condiciones de hacinamiento y de ese 50% de hogares a nivel nacional que no tiene una refrigeradora en casa. Y acaba de salir una estadística del INEI que dice que entre los pobres, 4/5 no tienen refrigeradora. Entonces, si es que la ausencia de refrigeradora es tan grande, los hogares necesitan hacer unas logísticas de visitas a los mercados mucho más frecuente de lo que nos gustaría, mucho más frecuente de lo que sería sanitariamente cauto. Casos como estos nos permiten entender por qué los mercados están abarrotados de gente todos los días. Sin un lugar en casa para almacenar y conservar los alimentos, millones de peruanos se ven en la necesidad de salir de casa. Y si alguno contrae el virus, le resultaría imposible aislarse dentro de una vivienda de 1 o 2 habitaciones en la que viven 4 o 5 personas hacinadas. Tanto la falta de refrigeradoras como el hacinamiento en las viviendas son 2 de las razones más importantes que nos permiten entender por qué tantos peruanos no han podido cumplir con la cuarentena ordenada por el gobierno. Sumado a eso está ese 40% de la fuerza de trabajo nacional que es independiente o informal y que gana menos que un salario mínimo. Es un grupo bastante grande de independientes precarios. Seguramente vendedores en las esquinas o vendedores en diversas galerías, manejadores de servicios de delivery. Son múltiples ocupaciones, oficios, actividades muy precarias de personas que se ganan el día a día. Para ellos respetar la cuarentena es simplemente imposible. Por un lado, mantenerse con vida y por el otro, ganarse la vida. Ese balance de mantener la vida versus ganar la vida es muy difícil, cada vez más difícil. Conforme pasa el tiempo, se hace cada vez más difícil. El Perú fue el primer país de Latinoamérica en implementar restricciones de desplazamiento a sus ciudadanos. 2 meses después, somos el país con más casos de COVID-19 en términos absolutos después de Brasil y el 12º a nivel mundial. Ayer el número de casos confirmados superó los 115.000, número que se explica por un lado porque el Perú ha aplicado más pruebas de detección de COVID-19 que otros países de América Latina con mayor población, y por el otro por factores propios de nuestro país como la informalidad, el hacinamiento en el que conviven millones de peruanos y las aglomeraciones en los bancos para cobrar los bonos y en los mercados debido a la falta de refrigeradoras en los hogares.
Y todo eso sumado a un sistema de salud precario y abandonado a su suerte durante las últimas décadas, a pesar del celebrado crecimiento económico. Somos uno de los países que menos ha invertido en sus personas, en las personas, en la salud y en la educación. La inversión en salud como porcentaje del PBI es una de las más bajas de América Latina también. Hace 10 días, el presidente Martín Vizcarra aseguró que ya habíamos llegado al límite de contagios y que pronto iniciaríamos el descenso. El Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. Declaraciones que, contrastadas con los números de ese momento, parecían contradecir a la realidad. Más de una semana después, ¿podemos afirmar que ya hemos llegado a la ansiada meseta? Para responder esta pregunta, primero debemos entender de qué hablamos cuando hablamos de meseta. Y lo que ha llegado es a lo que llamamos esta fase plana. A esa fase plana le llamamos nosotros meseta. Pero una meseta es más o menos, te voy a dar un ejemplo, como decir quedarse en el altiplano, donde te falta el aire. No es el llano, ¿ok? Es una situación en la que todavía estás alto, pero te mantienes alto por un tiempo. Para saber si nos encontramos en la meseta hay que observar con detenimiento el número de casos diarios confirmados. Marco Loret de Mola analiza la data del gobierno todos los días y en un afán de hacerla comprensible para todo el mundo. Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. Según su análisis, a pesar de que el incremento de casos diarios se ha ralentizado, todavía no podemos afirmar que nos encontramos en una meseta, pues cada semana hay todavía un pequeño incremento respecto de la semana anterior. Nosotros desde la didáctica de la matemática utilizamos el crecimiento semanal. Semana 7, semana 8, semana 9 y semana 10. Y como nos damos cuenta, el número siempre aumenta, ¿no? De manera simple nomás. 2.600, 3.000, 3.500, ya estamos en 3.800. Aún estamos en un claro crecimiento. 16%, 17%, 17%. Entonces queremos que el crecimiento baje, crecimiento para abajo. ¿No? Con eso ya estamos mejorando, pues, justamente. De ahí ya llegaremos a plano, pero ahorita baja el crecimiento.